Hola a todos y todas, espero que anden bien. Les hago el video para explicarles la 11ª entrega de actividades, es decir, la actividad número 11, ¿sí? Tienen tiempo hasta el lunes 28 para entregarla, ¿sí? Así que vamos a empezar. Bien, como siempre, acuérdense, chicos, este cartel está por algo, ¿sí? Acá tienen todos los lugares donde pueden enviar la actividad. Tienen 2 mails, tienen los códigos de Classroom y tienen mi teléfono. Acuérdense que es mejor si pueden mandar la actividad por Classroom o por mail, así a mí me queda registrado, y si no pueden, me la mandan al cel, no hay drama. Bien, vamos a seguir con el pasado simple. En el primer ejercicio lo que vamos a hacer es repasar un poco los verbos regulares y los irregulares, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, tienen un texto, tienen que leerlo y acá donde tienen verbos entre paréntesis, a esos verbos que están entre paréntesis los tienen que poner en pasado. Fíjense en el ejemplo, ¿cuál es el verbo que tienen entre paréntesis? Es el verbo be. Acuérdense que el verbo be es un verbo especial, ¿sí? Un verbo irregular. ¿Y cuál es el pasado del verbo to be? Habíamos visto que es was o were, ¿sí? ¿De qué va a depender si ponemos was o were? Nos tenemos que fijar en la persona, ¿sí? Was va con I, he, she, it. Y where va con you, we y they. Entonces, para saber cuál de los dos elegimos, tenemos que fijarnos en el sujeto. Acá dice last Sunday, es decir, el domingo pasado, the weather. ¿Cuál es el sujeto acá? Last Sunday. No, ¿de qué está hablando? The weather, el clima, ¿sí? El clima, ¿por cuál lo puedo sustituir? ¿Por yo, él, ella, eso? ¿Sí? Por eso, por it. Entonces ponemos was, ¿ok? Y los otros son verbos comunes. Les doy un tip para buscar los verbos en pasado, para saber si son regulares o irregulares. Lo que pueden hacer es, van a una página de Google y buscan esto, Word Reference. Ponen en Google así, Word Reference. Y entran. Cuando entran, tienen que buscar al último, ¿sí? Fíjense que tienen Spanish, todo. Van a buscar al último. English, monolingual, y van a ir a conjugations, porque lo que necesitan es la conjugación del verbo en pasado, ¿sí? Y vamos a ir con un verbo que ya vimos. Por ejemplo, buy, ¿sí? Que significa comprar. ¿Cuál es el pasado de buy? Yo voy. Y fíjense, me presenta acá. ¿Cuál es el presente de buy? Acá tienen I buy, you buy, he or she, it buys, ¿sí? We buy. Y acá tienen la segunda columna, bought, ¿sí? Eso se tienen que fijar. En el pasado simple, ¿cómo es? Bought, ¿ok? Pueden después seguir con otros verbos. Por ejemplo, vamos con uno regular. Start. ¿Sí? Fíjense, tienen presente y tienen acá el pasado started, ¿sí? Es regular, se le agrega la ed. Siempre fíjense que acá diga English conjugation, ¿ok? Entonces, con esa herramienta pueden realizar este ejercicio. Ahora, vamos a ver. Lo que vamos a aprender en esta clase es cómo hacer preguntas en el pasado, ¿sí? Ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas, cómo hacer oraciones negativas. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas, ¿sí? Acá yo les doy una oración. I bought candies last week.
Esa es una oración afirmativa. Ahora, ¿cómo puedo hacer una pregunta a partir de eso? Yo para hacer una pregunta, ¿qué estructura voy a seguir? Did, después el subject y después el verbo. Ojo, acá el verbo no va en pasado, no le agrego ed, no lo cambio nada. ¿Por qué? Porque ya está el did. Si ustedes en la oración tienen el did o el didn't, al verbo no se le agrega nada. ¿Ok? Entonces, necesito primero el did. Entonces empiezo. Ahora. Did. ¿Cuál sería el sujeto? I, ¿sí? No voy a preguntar, ¿compré yo golosinas? No, voy a preguntar, ¿compraste vos golosinas? Y la respuesta es, yo compré golosinas. Entonces, usualmente cuando tienen I en la respuesta, en la pregunta va a ser you. Did you, ya tenemos, did, sujeto, ¿qué me hace falta? El verbo, ¿sí? ¿Cuál es el verbo acá? Bought. Acuérdense que el verbo lo tienen que poner en presente. ¿Cuál es el presente de bought? Buy. Did you buy? ¿Qué compraste? Did you buy candies last week? ¿Compraste candies la semana pasada? Yes? Fíjense. Veamos otra. They watched TV last night. ¿Qué necesito para empezar la pregunta? El did. Después el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto casi siempre está al principio de la oración. Did they, y acá tenemos el verbo watched. Es un verbo irregular que se le agregó ed. Entonces, para hacer la pregunta, yo se lo tengo que sacar a ed. Did you watch TV last night? ¿Ok? Esas son las preguntas. Easy peasy. Ahora, ¿qué pasa con el was y el where? ¿Sí? El was y el where, acuérdense que son especiales, no siguen las reglas de los otros verbos. ¿Qué necesitamos? Primero vamos a poner el was o el where, ¿sí? Acuérdense, va uno de estos dos, no van los dos juntos. O was o where. Después recién va el sujeto y después lo que sigue de la oración. Acá yo tengo una oración. She was sad. Lo que tengo que hacer en realidad, fíjense, es más simple, es dar vuelta a esto, es pasar el was al principio. Was she sad? ¿Sí? Si yo tengo we were winners, fuimos ganadores, ¿cómo lo voy a pasar? Tengo que pasar el were al principio. Were we winners? ¿Fuimos ganadores? ¿Yes? ¿Queda claro? Entonces, lo que van a hacer es, en el ejercicio 2, leer estas oraciones y las van a transformar en preguntas, ¿sí? ¿Cómo van a hacer? Van a seguir esto. Did, sujeto verbo, was y were, sujeto y el resto de la oración. ¿Ok? Está fácil, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las respuestas? ¿Cómo respondemos? Las que estamos viendo acá son las que se conocen como yes, no question, ¿sí? Porque la respuesta siempre es yes or no. Fíjense las preguntas que hicimos. Was she sad? Were we winners? ¿Estaba triste? ¿Fuimos ganadores? ¿Cuáles son las posibles respuestas a esas preguntas? ¿Sí o no? Did you buy candies? ¿Compraste caramelos? Posibles respuestas, sí o no. Did they watch TV? Yes or no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a responder estas preguntas? ¿Sí? Vamos a ver cómo hacemos las respuestas, es decir, answers. Para las respuestas, si la respuesta es sí, vamos a seguir esta estructura. Yes, el sujeto y recién and did. Por ejemplo, Did your mother buy candies last week? En este caso la respuesta es sí, entonces yes. Después del sujeto, ¿cuál es el sujeto? Lo tengo que buscar en la pregunta. Did your mother buy candies last week? ¿Cuál es el sujeto? Acuérdense que está siempre después del did.
your mother, ¿sí? Yo no puedo acá poner, yes, my mother did. No, a ese sujeto lo tengo que poner siempre con un pronombre. Es decir, el sujeto siempre, en las respuestas, siempre lo vamos a poner como I, you, he, she, it, we or they, ¿sí? Entonces, your mother, ¿por cuál de todos esos lo puedo reemplazar? Mi mamá, I, no. He, él, no. She, yes. Mi mamá, es lo mismo decir mi mamá que decir ella, sí. Entonces ponemos she. Yes, she did. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la respuesta es no? Si te preguntan, por ejemplo, did you buy candies last week? Ahí ponemos, la respuesta es no, entonces primero va no. Después el sujeto y después el didn't, ¿sí? No. ¿Compraste candies last week? No. ¿Cuál es la persona? Me. No, I didn't. ¿Ok? ¿Qué pasa con el was y were? Acuérdense que son especiales. Siguen esta estructura. Was Mary sad? Yes. She. Y después, en vez de poner did, vamos a poner was. ¿Sí? Si acá tienen were, ponen were. Ahora, ¿qué pasa cuando la respuesta es no? ¿Sí? Ojo, que acá, si me hacen una pregunta con where, en vez de was, va a ser where. ¿Yes? Si me preguntan where they sad, y si ellos estaban tristes, yo voy a poner yes, después la persona, they, y voy a poner where, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la respuesta es no? Were his friends happy? No. Entonces voy a poner no, después la persona. Acuérdense que en la respuesta corta, como la que estamos viendo, siempre la persona va a ser I, you, he, she, it, we or they. Siempre va a ser alguna de esas 7, no va a otra, ¿sí? His friends, sus amigos, ¿por cuál lo puedo reemplazar? Por they. No, they, y en vez de poner were, voy a poner weren't. ¿Yes? Ahora, ¿qué pasa si me preguntan? Was, por ejemplo, she happy? Y ella no estaba feliz. ¿Cómo la voy a hacer? No, she, y voy a poner was or wasn't. Si la respuesta es no, voy a poner la forma negativa. Wasn't. ¿Yes? Espero que haya quedado claro. Queda el último ejercicio. El último ejercicio es fácil. Tienen que leer el texto que vimos en la primera actividad y responder las preguntas que hicieron en la segunda actividad. ¿Sí? Por ejemplo, la primera pregunta que hicieron en la segunda actividad es ¿Was it raining last Sunday? Entonces yo ahora tengo que responder. ¿Estaba lluvioso last Sunday? Tengo que ir al texto. Y a ver cómo empiezo. Last Sunday the weather was warm and sunny. Yes? Entonces, was it rainy? ¿Dice que estaba rainy y lluvioso? No. Entonces voy a responder. La respuesta es no. Después, ¿qué necesito? El sujeto. ¿Cuál es el sujeto acá? It. Ahora, ¿qué uso? ¿El did o el was y el were? Tenemos was. Entonces, voy a poner el was, y como la respuesta es no, lo voy a poner en la forma negativa. No, it wasn't. ¿Yes? Eso es todo, son solamente 3 ejercicios, no les doy más porque son medio complicaditos. Y espero que los puedan hacer y nos vemos en la clase del miércoles para los de segunda sexta y del jueves para los de segundo tercera. ¿Sí? Muy bien. Saben que cualquier cosa me consultan, por favor, traten de respetar los días y horarios de consulta. ¿Sí? Nos vemos, chicos.